Muy buenas noches para todos, gracias por estar aquí esta noche. Estoy muy contento de que nos puedan acompañar y esta noche vamos a continuar con el proceso de sanidad en nuestra mente. A todos los que nos siguen por la transmisión también les damos un cordial saludo en la distancia y vamos a aprovechar los minutos que tenemos esta noche. Así que vamos a cerrar los ojitos, pedimos la bendición de Dios y comenzamos nuestro tema de esta noche. Querido Padre y buen Dios que estás en el cielo, muchas gracias, porque a pesar de las circunstancias climáticas, el trabajo, el desgaste corporal, has permitido que sintamos en el corazón el deseo de estar aquí contigo, de venir a tu templo, a conectarnos, a estar contigo, para escuchar tu voz, para orar juntos, para cantar juntos, para estudiar tu palabra juntos. Es por eso que esta noche te quiero pedir de manera especial que nuestro Dios Espíritu Santo pueda estar con nosotros, que perdones todos nuestros pecados y que al abrir tu palabra tu voz pueda ser oída. Dirígenos por favor, déjanos. Muy bien, hemos venido hablando acerca de la mente, las distorsiones, hemos venido hablando de las distorsiones y también de cómo cazar los pensamientos, para que los pensamientos no nos casen a nosotros, los pensamientos no nos casen, seamos nosotros los que controlamos los pensamientos y no los pensamientos a nosotros. Esta noche vamos a mirar un tema muy especial que golpea a toda la humanidad y es sobre la culpa. La culpa, el sentirnos culpables, lo que produce en nosotros y cómo podemos mejorarlo. ¿Listos? Así que soltar para sanar. Claves para entender y mejorar tu estado mental. Ya saben, mi esposa, una pregunta mañana puede ser ¿cómo se llama la esposa de Edwin? Ahí está, Liliana Marcela Osma. Y otra camisetica también sirve, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. ¿Qué dice? La culpa consiste en sentir que uno no ha actuado correctamente o que no ha cumplido con las expectativas que había generado, decepcionando así a otras personas o también a uno mismo. Tiene que ver con lo que nosotros enfrentamos. Los demás nos hacen sentir o nosotros mismos sentimos respecto a nuestras actitudes. La psiquiatra Marian Rojas dice lo siguiente: pocas emociones pueden resultar tan tóxicas y destructivas como la culpa. La culpa es tóxico y destructivo. Puede originarse la culpabilidad dentro de usted mismo. Tu punto de mira está en ti, en tus limitaciones o en tus errores. Te tratas con desprecio, con una dureza terrible que te impide avanzar y ver lo positivo. Te culpas tú mismo, te señalas tú mismo, te desprecias tú mismo, y eso es más peligroso. Cuando nosotros mismos nos hacemos daño internamente, es más delicado. Pero también la culpabilidad puede venir desde el exterior. ¿Cómo? Cuando tu entorno te recuerda o te apunta con el dedo de acusación, en la infancia debería darte vergüenza. Si haces eso, pones triste a papá. O cuando somos adultos, deberías haber estudiado, deberías haber estudiado económica, ¿sí? ¿Dice así? Sí. Uno tendría que haberte, o no tendrías que haberte casado con fulano de tal. No tendrías que haberte casado, dice allí. No deberías haber entrado en ese negocio. Tendrías que haberlo visto venir. Cuando la gente nos habla así, nos acusa. Y las acusaciones producen culpa. Y la culpa produce miedo. Y el miedo rompe la autoestima. Y la autoestima nos vuelve temerosos, asociales, nos da miedo enfrentar la sociedad. Nos da miedo asumir responsabilidades. La culpa es tóxica y destructiva, destruye sueños, destruye vidas, si viene internamente de parte nuestra o si son los demás quienes nos señalan la culpa. Cuidado, tanto las voces interiores como las exteriores pueden resultar igual de perjudiciales para la mente y para el cuerpo. Una persona culpable se enferma, su salud mental se deteriora,
y su vida no es de calidad. Y allí vienen unos consejos cómo apaciguar el sentido de culpa. Ya saben, estas imágenes son preparadas por mi esposa y quien las desee estudiar en casa con calma para que el tiempo aquí nos pueda rendir, puede pedírselas a Roger y Roger se las va a compartir a ustedes por WhatsApp. Ahí están, cómo enfrentar la culpa. Por ejemplo, la primera, toma nota de las principales culpas que te asaltan la mente a lo largo del día. ¿Qué te hace sentir culpable? Toma nota, siéntate, toma un cuaderno sin afanes y escríbalo. Y con lo que vimos ayer, piense, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que me acusa? Hay gente que no hace nada. Miren, dictaba conferencias para un instituto en Colombia a los padres de familia. Me llevaban para hablar a los padres de familia sobre educación de los hijos, sobre cómo educarlos de manera constructiva, emocionalmente sanos. ¿Y qué sucedió? Sucede que una dama se sentía culpable y su esposo le pegaba y ella sentía que era culpa suya porque el esposo le pegaba. Llegaron a mi consultorio, los dos, ella morada, golpeada, y yo le pregunto, mujer, ¿y usted siente que eso es amor? Dijo, sí, si él no me pegara, yo no sentía que le importa lo que yo hago. Saqué al esposo del consultorio y hablé con ella. Y yo le dije, ¿y usted por qué se siente culpable? ¿Por qué? Ayer hablamos de eso. Tome el pensamiento, pregúntele por qué. ¿Qué evidencias hay, positivas o negativas? No permita que la culpa lo someta a usted a vivir esclavo del maltrato. No, la culpabilidad viene por la acusación interna o externa. Y sentirnos culpables nos enferma, nos hace daño. Nos hace mucho daño. Ahí hay 6 consejos que me gustaría que todos pudieran estudiar en casa, porque si me pongo a explicar uno por uno no nos da el tiempo, Tania. Y ustedes a las 8:30 ya comienzan a pararse y se van. Así que ahí van a quedar. El perdón es un acto de amor. Es necesario porque el dolor que genera no merece estar anclado en tu mente. Se necesita el perdón. Por la culpa nos llenamos de veneno, de resentimiento. Podemos convertirnos en alguien amargado al no ser capaz de soltarlo. Perdonar es aliviar el dolor. Y ahí están las referencias de lo que hemos escrito aquí para ustedes. Les dejo esa imagen por si quieren tomarle una foto o algo. Ahí están los 6. Hermanos, miren, amigos, jóvenes, adultos, por favor, entiendan esto. Lo que más arruina la vida de los seres humanos es la culpabilidad. Y la culpa viene por la acusación. Nos acusan. ¿Para qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué hizo esto? ¿Usted por qué hizo aquello? ¿Para qué entró? ¿Por qué no compró? ¿Por qué? Y siempre nos hacen sentir culpables. Y las principales fuentes de señalización y acusación, ¿quiénes son? Las mamás. Las mamás. Son las principales que nos acusan. Desde niños nos acusan, nos señalan, nos muestran, pero no es culpa de ellas. Ellas lo hacen porque no se han capacitado y en vez de motivarnos a que desarrollemos nuestras capacidades, lo que hacen es llenarnos de temores, de miedo, de inseguridad, de culpa. Usted no sirve para nada. Qué acusaciones tan fuertes. Bloquean el cerebro. Usted molesta mucho, usted es muy cansón, nadie lo va a querer. Qué acusación tan brava. Destruye emocionalmente la vida de las personas. En la vida de pareja, la infidelidad destruye, rompe. Y el que es infiel culpa a la otra persona. Yo te fui infiel por culpa tuya. Y acusa. Porque tú no lavas, porque tú no planchas, porque no haces aseo, porque no te pones, porque no te quitas, porque, y señalamos al otro. Somos expertos en acusar. El ser humano se convirtió en un experto acusador. Señalamos los errores de los demás y señalamos con el dedo
y nosotros crecemos señalándonos nosotros mismos. Oye, ¿no entraste a la universidad? No, porque es que yo soy muy bruta, no estudié. Es porque fui descuidada. Se acusa, se señala, no reflexivamente, sino destructivamente. ¿Yo para qué voy a estudiar? ¿Yo para qué voy a hacer eso? Ya no me presento aquí, ya no me presento allá. La culpa genera miedo. Miren, les voy a leer una historia en la Biblia, porque quiero que ustedes miren que esto de acusar es una de las cosas que ama más el diablo. Así que cuando usted acusa, ¿a quién se parece? Léalo en la Biblia. Apocalipsis capítulo 12 y versículo que no puede permitirse en nuestra vida. Y como creyentes, aún dentro de la iglesia, usted llega, está en una crisis económica o está pasando por un problema, ¿y qué le dicen algunos hermanos de iglesia? Algo estás haciendo mal. Eso te pasa porque tú no vienes a la iglesia. Te pasa porque no estás dando el diezmo. Algo estás haciendo mal. Porque nos volvimos expertos en acusar, pero es una señal que viene en nosotros, es un signo que nos identifica con el pecado, con las distorsiones de la mente, y todo el mundo nos acusamos unos a otros, cónyuges, padres, hijos, hijos a padres, todo el mundo. ¿Qué hacemos entonces? Primero, comprenderlo, vamos a racionalizarlo, vamos a traerlo al consciente, porque tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para no acusar. Hermanos, ¿y por qué la iglesia está vacía? Y entonces los hermanos dicen, porque es que el pastor no visita a nadie. ¿Qué están haciendo ahí? ¿A quién acusan ahí? Siempre tenemos que acusar a alguien. Siempre tenemos que señalar a alguien y a algo. Que las cosas suceden porque, y señalamos y acusamos. ¿Pero por qué? Miren lo que dice el texto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que llama diablo y Satanás, versículo 9. Y luego dice el versículo 10. ¿Quién lo tiene allí? Quiero que lo lean textualmente. ¿Quién lo quiere leer? Escuchen esto, despacio, Tania. Entonces oí una gran voz, ¿en dónde? En el cielo. En el cielo hay una gran voz, porque en el cielo no se acusa. En el cielo no existe esta característica que los seres humanos tenemos. En el cielo se oye una voz, en el cielo. ¿Y quién vive en el cielo? Dios. Dios no te acusa. Dios no te señala. Dios no te acusa. Nunca. Dios siempre va a querer lo mejor para ti. ¿Qué dice la voz del cielo, Tania, por favor? ¿Quién es el experto en acusar? ¿Y cada cuánto acusa? De día y de noche, 24/7. ¿Cómo le parece a usted eso? Y la acusación genera culpa, y la culpa destruye la autoestima, destruye la vida, destruye los sueños, destruye las relaciones sociales. El acusador de los hermanos que los acusaba día y noche, día y noche. Cuando usted acusa, ¿a quién se parece? Es decir, si Satanás viniera esta noche aquí y se parara aquí en la iglesia, ¿a cuántos de nosotros nos diría él? A Gugú, papá, ¿a quién se parece usted? ¿A quién se parece usted? ¿A quién? ¿Qué características tiene usted en su vida? ¿Es un acusador como lo es Satanás? Pues hay que echarlo fuera, tiene que sacarlo. Dios quiere sacarlo, porque la voz del cielo dice, no más, no es acusándonos, así no es el camino no es señalando a los demás, pero somos expertos en acusar, porque tenemos la característica satánica en nosotros. Viene desde que nacimos, dijimos anoche, la traemos con nosotros, está implícita en nosotros. Está aquí, dentro,
es natural. Miren, llegó mi hija con 17 años, en plena adolescencia, y me cita a un lugar y nos sentamos los dos. Y me dice, ya no quiero ser más adventista, no creo en Dios. Mi hija, la crié desde niña, desde el vientre le puse la Biblia para que la escuchara, la he enseñado, la he llevado, ha visto cosas maravillosas de Dios y con 17 años me dice, ya no creo más en Dios y no quiero ser adventista. ¿Cómo hubiera reaccionado usted con sus hijos? Yo la miré a los ojos, la abracé y le dije, bueno hija, pues me colocas un gran desafío. Y ella estaba como preocupada, me dijo, ¿por qué? Ya no voy a creer en Dios. Le dije, no, y no quiero que creas en Dios. Ahora me toca disfrutarte aquí, disfrutar la vida contigo aquí, porque ya no vas a estar conmigo por la eternidad. Así que tendremos que cambiar muchos planes entre los dos. Y se quedó mirándome y me dijo, ¿no me va a decir nada más? Le dije, no amor, eso es decisión suya. Yo a usted ya le enseñé lo que usted tenía que saber. Yo a usted le expliqué lo que usted tenía que saber. Usted sabe los principios, conoce todo. Si usted no quiere estar con Dios y no quiere creer en Él, pues bueno, ya es decisión tuya. Pero yo sí voy a creer en Dios. Y yo voy por un lado y usted por el otro. Y mientras estemos aquí, tengo que buscar la forma de disfrutar la vida contigo, porque cuando yo muera, tú mueras, hasta ahí llegamos juntos. Ya no estaremos en el cielo para siempre. No me vas a decir más nada, papá. Y se puso a llorar. Y me abrazó. Y ella comenzó a hablar. Papá, es que aquí mis amigos me dicen que Dios no existe, es que aquí mis amigos... Y nunca se fue de la iglesia. Y es tremenda líder en la iglesia. Pero si yo entro a acusarla, ¿me estoy pareciendo a quién? A Satanás. Si yo entro a acusarla, en vez de brindarle un espacio para que ella reaccione por sí misma, para que prenda el motor de su mente, para que prenda en ella, para que ella comprenda lo que está haciendo. Si yo entro a acusarla, a decirle, pero a usted ¿qué le pasa? Usted mucho ser bruta, ¿cómo se le ocurre creer en esto? Acusarla, la lleno de culpa y la alejo de Dios, la alejo de mí y la alejo de la iglesia. No nos acusemos, porque si nos acusamos nos parecemos al diablo. Mira, hay un texto en la Biblia que quiero que lo abran todos y lo leamos, por favor. San Juan capítulo 8. En San Juan capítulo 8 vamos a leer un parrafito chiquitico. ¿Qué hacemos con la culpa? ¿Cómo manejamos la culpa? Porque el principal acusador de nosotros es el diablo, y usa los mismos agentes humanos, y usa las distorsiones cognitivas, y usa la cantidad de pensamientos automáticos en nosotros. La usa para destruirnos. Dice San Juan capítulo 8 así, versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Versículo 2. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y la pusieron en medio, y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y miren lo que dice el versículo siguiente, versículo 6. Esto decían, ¿qué dice ahí? Probándolo para tener, ¿qué cosa? Una razón para acusarlo. El propósito de la circunstancia y lo que están planteando no es la mujer ni lo que estaba haciendo, porque la prostitución en el tiempo de Jesús era legalizada, era una actividad lícita, era un oficio. Cuando usted lee la historia del tiempo contemporáneo de estos hombres que acusaban a esta mujer que tenía una relación adúltera, entonces vienen a acusarla, pero no por acusarla a ella, sino para acusar ¿a quién? A Jesús. Porque cuando el diablo quiere destruir algo en la tierra, lo acusa. Busca la manera de destruirle su autoestima, de acabar con su vida. Y traen a esta mujer y busca una razón para acusar a Jesús.
Y miren cómo se maneja cuando alguien acusa. ¿Qué debo hacer yo cuando alguien me acusa? Aquí hay todo un seminario de comportamiento para mejorar la culpa y liberarnos de la culpa. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, ¿qué hacía? ¿Con qué escribía? ¿Qué está haciendo Jesús? Llega Jesús, imaginémonos el cuadro, está en el templo, le traen una mujer, la acusan de adulterio, la quieren apedrear, usan la Biblia para apedrearla en el templo, usan las herramientas del cielo que son para salvar, para destruir, para acabar, y viene Jesús. ¿Y qué nos enseña Jesús con su forma de responder cuando alguien acusa? ¿Qué hace Jesús? Todos le dicen, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos? ¿Y Jesús qué hace? Ignora lo que le están diciendo. Cuando alguien te acuse, ignore. Ignore. No escuche las acusaciones. Porque las acusaciones destruyen, generan culpa, dañan. Jesús nos está enseñando cómo vivir con el enemigo como el diablo, que señala nuestros errores, que señala lo débiles que somos, lo frágiles que somos. Jesús, que nos creó, sabe nuestra vida cómo es, y cuando alguien viene para acusarte, no tienes que defenderte. Líbrate del vicio de la aceptación, líbrate del vicio de la aprobación. Nosotros queremos explicarlo todo para que me acepten como soy, para poder ser aprobado por los demás. Y cómo prediqué, y cómo me veía, y cómo estaba vestido, y usé las palabras correctas, y canté, y cómo canté, estuvo bien la melodía, se escuchó nítido, no perdía la atención, y cómo me quedó el almuerzo, me quedó feo, para que le digamos que está rico. Buscamos la aprobación de la gente, y no tenemos que buscarla, solamente tenemos que buscar la aprobación ¿de quién? De Dios. Cuando alguien te acuse, ignóralo. ¿Qué hizo Jesús con ellos? ¿Sí se dieron cuenta de lo que hizo? Maestro, hay que apedrearla. Una situación tensionante. Y Jesús voltea el rostro, ni los mira, y comienza a escribir en tierra. Y ellos se desesperan porque están siendo ignorados. Y miren lo que dice el versículo siguiente. Están desesperados. Versículo 7. Y le insistieron. Y le insistieron en preguntarle. Ok. Como insisten, entonces yo me enderezo y les voy a contestar. Y mire cómo les contesta. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y después, ¿qué volvió a hacer Jesús? O sea, lo que ustedes me dicen a mí no es lo importante, es lo que yo te digo. Porque yo soy Dios. Tú eres un hombre y no te das cuenta de que lo que estás haciendo es lo que el enemigo hace con todos. Lo hizo con Dios, acusa a Dios. Él es experto en acusar. Versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, fíjense lo que sucedió en ellos. Ellos eran los que estaban acusando. ¿Y ahora qué pasó? ¿Están leyendo o no están leyendo? ¿Qué sucedió ahora? Los que acusaban terminaron ¿qué cosa? Ellos mismos. Ellos mismos se acusan. 2 veces va la palabra acusar. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, se fueron saliendo uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Y Jesús vuelve y se endereza. Vuelve y se endereza para volver a hablar. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, Jesús le dice, ¿dónde están? En el original, en el idioma original,
no está la palabra los que te acusaban. Pero Jesús pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que te hacen daño, que te acusan, que te señalan? ¿Dónde están? Y fíjese lo que ella contesta. ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, en este mundo, mientras estemos aquí en la tierra, nos van a acusar de todo. Nos van a acusar, nos van a señalar. Yo voy a señalar a muchos, muchos me señalarán a mí, porque nosotros tenemos un virus dentro de nosotros que se llama pecado. Acusamos a los jóvenes nos acusan. Siempre buscamos culpables, siempre. Pero existe algo maravilloso aquí. Para que la culpa no te destruya, necesitas a Cristo Jesús. Para que la culpa de los errores de la vida, de todo lo que has hecho mal, que eres consciente cuando reconoces las decisiones mal que has tomado, los mal pasos que has dado, todas las palabras inconsecuentes que has dicho y reflexivas que has mencionado, entonces necesitas a Cristo. Cuando te han herido, cuando te han burlado, cuando te han dejado, cuando te sientes sin valor, cuando sientes que no vales nada, entonces necesitas a Cristo, porque Cristo es el único que quita la culpa y aleja al acusador. Segunda lección para enfrentar la culpa: aléjese de quienes la acusan. Deje la adicción a la aprobación. Usted necesita alejarse de quienes la acusan y acercarse a Cristo. Los que la acusaban se fueron y ella quedó ¿con quién? Si se hubiera quedado con los que la acusaban, ¿qué hubiera sucedido con ella? Si hubiera seguido buscándolos para encontrar la aprobación de ellos, no, pero es que yo no lo hago por eso, pero es que no me dejen, pero es que ustedes son mis amigos, pero es que no, tienes que alejarte de los que te acusan. Si es tu mamá, si es tu esposo, cuidado, tienes que comenzar a ser sano, porque la culpa te roba la vida, la culpa te hace daño, la culpa te destruye, te llena de miedo, de inseguridad, te quita la autoestima, la culpa te rompe. Por eso el diablo es experto en acusar y acusar y acusar y acusar de día y de noche. Por aquí dijeron 24 horas al día acusa al diablo, 24 horas al día, porque él sabe lo que logra hacer en la mente del hombre cuando genera culpa. Usted necesita ser libre de la culpa, y para ser libre de la culpa necesitas un encuentro con Jesús. Cuando te encuentras con Jesús, Jesús no te condena, Jesús no te acusa, Jesús te da nueva vida, Jesús te hace vivir. Él hace cosas maravillosas por ti, por la humanidad. Si la humanidad entendiera esto, bajaría la tasa de suicidios, bajarían los divorcios, bajarían los hogares destruidos y niños abandonados, bajarían los niños buscando drogas para calmar su conciencia del maltrato, del rechazo, del abandono. Entiende, vivimos en un mundo lleno de culpa porque tenemos un ser que solo vive para acusar, y ese ser es Satanás. Pero en la iglesia, pero en nosotros no debe ser así, porque nosotros debemos ser de Cristo Jesús. Cuando soy de Cristo, ya no acuso. Miren, yo estaba liderando una iglesia como primer anciano hace muchos años atrás, y la hija de uno de los líderes de la iglesia, las aventuras y las locuras de la adolescencia, se tomó 1 litro de aguardiente con sus amigas y la han agarrado y le dieron juguete y le dijeron de todo en casa. La niña no fue el sábado a la iglesia, estaba muy maltratada.
Y yo fui como primer anciano a la casa de ella, hija de líderes, le dieron muy duro. No quería volver a la iglesia. Y yo la abracé, íbamos con mi esposa, la abrazamos, oramos, y le dije, ¿por qué le pegaron? No, porque tomé aguardiente. Y me dice estas palabras, como si ellos nunca hubieran tomado aguardiente. Y yo llego y la abrazo y le digo, mira, ellos no te pegan porque tomaste aguardiente, no les gusta que lo hagas. Te pegaron porque el riesgo que corres cuando te emborrachas lejos de casa, te pueden abusar, te pueden hacer daño. Y ella se quedó mirándome. Me dijo, pero ¿por qué ellos no me lo dijeron así? Le dije, pues porque son sus papás, y su papá reaccionó. Digo, pero es que me dijeron una cantidad de cosas que, mejor dicho, yo ya no soy nadie en este mundo. ¿A qué vuelvo a la iglesia? Y yo le dije, mira, hagamos un trato, vuelva a la iglesia. Vamos, cámbiese y vamos a la iglesia. Pero con los morados, con los morados. Y cuando usted quiera tomar aguardiente o cualquier otra cosa, usted nos llama a Liliana o a mí, la llevamos a la casa y se toma el aguardiente en la casa. Ahí la cuidamos nosotros. Ahí no corre riesgos. Ay, ¿para qué fue? ¿Qué cree que hicieron los papás? ¿A quién le querían pegar ahora? Pero nunca más volvió a tomar aguardiente. Y me dijo, jamás me imaginé que alguien en la iglesia estuviera dispuesto a caminar conmigo en las luchas juveniles. Usted le dio valor a mi vida, usted me hizo sentir importante, no vuelvo a tomar aguardiente nunca más. Pero la familia quedó brava conmigo, que yo por qué hacía eso. Hermanos, no podemos acusarnos, no podemos porque nos parecemos al diablo. El diablo tuvieron que echarlo del cielo por eso. Por eso. Cristo tuvo que alejar a los que acusaban a la mujer adúltera por eso. Porque la acusación genera miedo. Y el miedo nos somete a la obediencia al diablo. Miren, se le dice a la gente, acepte a Cristo Jesús, y les da miedo. Les da miedo seguir a Cristo. Les da miedo tomar una decisión. Les da miedo a los jóvenes ser fieles a Dios. Les da miedo. Y el miedo somete. Stalin, un líder por allá de la Unión Soviética, le preguntaron si él quería que la gente lo siguiera por amor o por miedo. Y él contestó, por terror. Que me tengan terror. No me interesa que me amen, que me tengan terror. Es la estrategia satánica. Él genera miedo y a través de la culpa nos llena de miedo y nos cuesta seguir a Cristo Jesús. Pero cuando vienes a Cristo, te encuentras con un Cristo que libera de la culpa. ¿Cómo lo sabemos? Porque leemos Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Esta experiencia de la mujer adúltera, Colosenses 2:15 la explica de manera especial. Dice que Jesús fue a la cruz y abrió sus brazos, no para acusarnos, sino para recibirnos. Él murió con los brazos abiertos para abrazar a todo aquel que se acerca a Él. Porque Él comprende que nuestro pecado y nuestra equivocación y nuestra debilidad suceden porque nosotros somos pecadores desde que estamos en el vientre, desde que somos concebidos, la inclinación hacia el pecado, y no tenemos capacidad para solucionarlo nosotros. No somos capaces. Y Cristo viene y muere con los brazos abiertos, esperando que cada persona que necesite, que quiera, venga a Él y Él lo va a abrazar. Él lo va a abrazar, porque el abrazo del cielo es para decir, ni yo te condeno. Te levantas y cambias y sigues, porque ese es Cristo, nuestro Creador. Es Cristo, nuestro Redentor. Y es Cristo quien vendrá por segunda vez. Colosenses 2:15 dice que se enfrentó Él al acusador de nosotros en la tierra. En el cielo lo venció, en la tierra lo venció. ¿Cómo lo venció? Muriendo en la cruz. Los exhibió públicamente, dice el texto. Y despojó a los principados y potestades. Ahora el ser humano es libre de elegir cómo vivir, cómo llevar su vida. ¿Eres esclavo de las drogas? En Cristo Jesús los brazos están abiertos para liberarte. ¿Eres esclavo de la pornografía? En Cristo Jesús están abiertos los brazos para liberarte.
Él no te condena, Él te quiere ofrecer una vida sana, libre de culpabilidad. Lo que has hecho, los errores y el dolor que has causado, es fruto del pecado, y el responsable del pecado pagará. Pero Cristo entiende tu condición y está con los brazos abiertos para ayudarte. Hay otra experiencia en la Biblia de brazos abiertos. ¿Recuerdan ustedes a Eutico? ¿Sí lo recuerdan? No. En Hechos 20, del 9 al 12, dice que Pablo estaba predicando y se pasó de las 8:30. Y Eutico estaba en la ventana. ¿Y qué pasó? Se durmió. Y cuando se quedó dormido en la ventana, ¿qué sucedió? Se cayó. Y cuando el joven se cayó y se murió, ¿qué hizo Pablo? ¿Salió a acusarlo? Pero ¿cómo se le ocurre sentarse en la ventana? Es que estos chinos no piensan, es que no, parece que no tuvieran conciencia. ¿Así? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué dice el texto que hizo Pablo? Se botó encima de él, lo abrazó, oró. ¿Y qué sucedió con este joven? A los jóvenes hay que abrazarlos, no hay que señalarlos. Al hermano de iglesia que tropieza y cae, hay que abrazarlo, no acusarlo. Dios no nos puso para ser acusadores. Él nos puso para mostrar su amor y llevar su experiencia de vida a todas las personas. Yo estaba niño y había una bardita así de grande en cemento, como de unos 200 metros. Y mi mamá me dijo, no corra por encima de la bardita porque se va a caer. Y las mamás a veces tienen como un instinto brujístico, ¿cierto? Como que saben. Uy, sí, profético, suena mejor. Sí, brujístico no, profético. Ellas como que pueden ver que uno se va a caer. Y yo le dije, no mamá, no me voy a caer, no corra. Y salí corriendo. ¿Y qué creen que pasó? Me fui de trompa contra el piso. Me raspé la nariz, el cachete, me lastimé el brazo. Y cuando uno desobedece y le han dicho que no lo haga, ¿qué espera uno después? ¿Que más encima tome su chancletazo? Yo le dije que no. Pero mi madre, ella se encontró con Cristo Jesús hace muchos años. Y ella aprendió que no vale acusar. Porque acusar genera daños. Ella salió corriendo. Y la que me había advertido que no me subiera, se botó al piso y cogió a este niño raspado. Y yo nervioso mirándola, ¿a qué hora me iba a pegar? ¿A qué hora me iba a pellizcar? Lloró sobre mí. Hijo, qué susto me has dado. ¿Te duele algo? Yo no podía hablar del miedo. Mi madre, que me advirtió que no lo hiciera, está botada en el piso conmigo, limpiando la sangre, limpiando mis heridas, abrazándome, llorando, asustada por mí. Eso marca la diferencia. Eso hace las cosas diferentes. ¿Ustedes creen que algún día yo volví a desobedecerle? Jamás. Porque un abrazo lo cambia todo. No acusarnos. Hermanos, no estamos aquí para acusarnos. No permita que la culpa de lo que usted lleva en su vida lo siga destruyendo. Libérese de la culpa. Case los pensamientos. Permita que Dios, en un encuentro personal con usted, transforme su vida. ¿Le gustaría que orara por usted esta noche? ¿Necesita el abrazo de Dios para usted también? Sí, lo necesita. Entonces colóquese en pie y vamos a orar. Porque cuando Dios nos abraza, Él nos quita la culpa. Él arroja al acusador. Él nos sana. Él nos hace nuevas criaturas. Porque el que está en Cristo, el que está con Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas todas nuevas. Nuevas. Pero antes de orar quiero preguntar si alguien especialmente, alguien. Ya saben que no me gusta porque es una semana de jóvenes para toda la iglesia. Esta semana es que un joven como tú, Cristo Jesús, pudo vencer al diablo y nos ofrece la victoria a nosotros también sobre el diablo. Y nos está mostrando la vida detrás de cámaras. La vida detrás de cámaras, lo que nadie más puede ver, lo que tú y yo sabemos que tenemos dentro.
lo que tú y yo sabemos que vivimos. Detrás de cámaras, Él lo puede ver y nos quiere ayudar. Y nuestra vida podrá ser diferente, renovada en Cristo Jesús. Pero antes de orar, yo quiero preguntar, si hay una persona que ha estado sufriendo con la culpa en su vida y que ha estado perdiendo la vida, culpándose a sí misma y recibiendo acusaciones de los demás. Y a mí me gustaría orar por usted de manera especial. Si está aquí, me gustaría que viniera aquí al frente, al lado mío, porque quiero orar por usted de manera especial. Si usted quiere ser libre de la culpa, si quiere, si necesita eso en su vida. Amén. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo Jesús. ¿Hay alguien más que necesita una oración especial esta noche? La culpa queda atrás. Hay libertad en Cristo Jesús. No más culpa. Me equivoqué, sí, pero Cristo murió por mí. Cristo hizo de mí una nueva criatura. Cristo me ofreció una nueva vida. Y por su sangre preciosa, que será el tema de mañana, seremos libres, bendecidos. No más acusaciones. No permita acusarse usted mismo. Disfrute la libertad que Cristo y solo Él puede darnos. Disfrute la libertad de la culpabilidad. Porque Cristo pagó el precio por nosotros. Oremos. Querido Padre y buen Dios que estás en el cielo, la culpa nos hace mucho daño, es un cáncer destructivo en nuestra vida. A algunos nos vuelve orgullosos y arrogantes, a otros nos vuelve sumisos. Pero todos sufrimos igual. El pecado logró destruir nuestra mente. Y si no tenemos un encuentro contigo, la culpa seguirá destruyéndonos. Yo quisiera que la pregunta que le hiciste a la mujer adúltera, nosotros la podamos responder esta noche. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? Pero yo me equivoqué y cometí errores. Pero yo he fallado, pero yo he tropezado y he causado dolor. Pero yo he hecho las cosas como no deben ser. Pero Jesús, queremos oír tu voz que nos dice, ¿dónde están? Yo te amo. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Que la libertad del cielo, que la libertad que Dios ofrece gratuitamente al ser humano, pueda ser tomada por cada uno de nosotros como una preciosa joya de vida. Y cuando lleguen pensamientos que nos culpan, que nos acusan, los ignoremos. Casemos ese pensamiento como lo vimos anoche y lo llevemos al pie de la cruz, porque en la cruz podemos entender que a pesar de nuestras equivocaciones, somos valiosos porque un Dios, el Dios Todopoderoso, dio su vida por mí. Eso significa que yo valgo la vida de un Dios, a pesar de mis fallas, de mis culpas, de mis errores. Soy valioso para el cielo, porque Cristo murió por mí. Por favor, Señor, limpia nuestro corazoncito, especialmente el de los jóvenes. Por favor, que sean jóvenes llenos de tu presencia. Amén. Que decidan amarte. Amén. Que quieran conocerte por experiencia propia. Amén. Que quieran seguirte siempre. Amén. Que nada los separe del amor de Cristo. Por favor, Señor, entrego a los jóvenes en tus manos porque son atacados
de manera directa. Y ellos tienen que mirar que hubo un joven como ellos que pudo vencer. Y por eso Él quiere mostrarnos a través de su palabra la vida detrás de cámaras, lo que sucede y que nadie ve. Bendice la iglesia de Poughkeepsie, bendice al pastor en su recuperación. Aquellos que no vinieron hoy, Señor, permite que vengan mañana y el viernes y juntos podamos disfrutar de manera especial de estas noches de oración. Pedimos tu Espíritu Santo porque queremos estar listos cuando tú vengas por segunda vez. Llévanos con bien al hogar, de regreso a casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.